En los viejos libros, aquellos donde yo estudié periodismo y comunicación en la UNAM, no recuerdo en ninguno que hayan puesto la frase vender como lo ideal en los medios de comunicación. Se hablaba de orientar, se hablaba de informar, se hablaba de entretener, se hablaba de persuadir, pero en ninguna parte decía el chiste de todo este asunto es vender. La trascendencia está en el contenido, en tratar de hacer un contenido que llame la atención, pero que transforme, que cambie, que sea diferente. Y bueno, pues yo me crié en un mundo donde había polos opuestos, donde había el capitalismo puro y la gente que se dedicaba a proteger y ayudar a los demás. Por lo menos en la teoría eso se decía. Y eso, pues a mí me lo enseñaron en la universidad. No me enseñaron a vender, sino me enseñaron a tratar de cambiar este mundo. Quizás por aquellas viejas ideas sesenteras o setenteras del socialismo, del izquierdismo, de personajes épicos, que de alguna manera pues influyen, el mismo Fidel Castro, el Che Guevara, Salvador Allende y muchísimos más de aquellos años. Todo eso me envolvió con una idea muy clara. Con un reportaje puedo cambiar el mundo. Así aprendí. Y mis primeros maestros, aunque yo empecé en deportes, jamás en deportes me dijeron la idea es vender. Y ya cuando entré a una gran empresa de comunicación privada, capitalista al 100%, pues mis maestros de aquellos momentos como Virginia Sendel, como Félix Cortés Camarillo, como Ricardo Rocha, jamás me dijeron, haz reportajes para vender, jamás. Al contrario, yo me metía en temas que a lo mejor en aquellos años no se hablaba tanto, pero que pues traté de cambiar al mundo con un reportaje, con historias pues que tenían que ver con turismo, con el cuidado de los animales, con el respeto a los derechos humanos, con el cuidado al medio ambiente, etcétera, etcétera, etcétera. No me interesaba como tal la política, como tal, ni mucho menos los políticos, porque vivíamos en una época donde todo lo dominaba el PRI, y honestamente eso nunca me interesó. Pero sí creí que podía cambiar al mundo con un reportaje. Y hoy me doy cuenta que me equivoqué. Y eso a mí me tiene hasta la M, hasta la madre, para que me entiendan. En aquellas épocas, cuando yo empezaba, sobre todo en televisión, se hablaba del famoso rating. En realidad nunca hubo una clase o hubo un momento en que dijeran esto se hace para vender, para vender, para vender, para vender. Y así me crié. Y bueno, pues formé mi vida, formé una familia desde muy joven, con la idea, con la aspiración, pues de tratar de tener una vida lo más normal y digna posible. Yo vengo de una generación de 2 personas que trabajaron arduamente en una empresa, tanto el papá como la mamá, que no tuvieron los estudios como para ser licenciados o maestrías o rollos de esos, pero que era gente de trabajo, totalmente de trabajo. Y vivimos modestamente, en pequeños lugares muy modestos, pues con lo que nos alcanzaba, con el sueldo de 2 señores, un papá y una mamá, que pues a duras penas y alcanzabas a tener lo indispensable. Por eso siempre estuve en escuelas públicas, por eso nunca hubo estos grandes juguetes ni grandes cosas, simplemente lo que había.
Y así me crié durante muchos años, en un sentido modesto de las cosas. Y ya con una familia, pues traté de que tuvieran lo indispensable, sin grandes lujos, enseñarles lo que pues de alguna manera uno va aprendiendo, porque nadie, por lo menos en mi caso, te enseña y te dice: tienes que ser buena persona, tienes que ser honesto, tienes que ayudar a los demás. Nadie me lo dijo. Simplemente lo hacía porque pues era una convicción personal de tratar de cambiar al mundo. Pero me doy cuenta que estamos mal los que pensábamos así. A final de cuentas, sí vivimos en un mundo donde el propósito es vender, donde el propósito es acumular, donde el propósito es tener a como diera lugar. Yo me conformaba con una casita y quizás un automóvil para que me transportara. No soñaba nunca ni con una casa con alberca, ni con una casa en la playa, ni con un auto último modelo, simplemente pues lo indispensable. Y así como sea, pues crié a una familia y pues ha salido adelante. Pero me equivoqué. Resulta que efectivamente el propósito de todo es fregar al otro y sacarle el dinero. A lo largo de todo este tiempo, de toda esta trayectoria, pues también me dediqué a ayudar a las personas de mi entorno, a ser una especie como de maestro de periodismo, enseñarles todo lo que es decir la verdad, confirmar las fuentes, comprobar los datos, y jamás en todo este momento les dije: vamos a hacer un reportaje para vender más, porque a mí nadie me lo había enseñado. Y así fui maestro universitario, y así muchísima gente que hoy está en los medios de comunicación, ahora sí que pasó por donde yo estaba y les pude enseñar algunas cosas. Ahí están muchos de ellos, en diferentes formas, hasta que me di cuenta que no era cierto. Había yo leído libros de poesía, libros de política, libros de sociología, libros de comunicación, libros de literatura, libros de cambios sociales, y un día los tiré todos porque me di cuenta que no tenía trabajo, y no tenía para comer, y no tenía lo indispensable, necesario para salir adelante. Durante muchos años así viví, como un vil clase mediero, pagando la renta, sacrificando mi vida personal y mi vida familiar por una empresa que a final de cuentas un día me dio una patada por Detroit y ya nunca más regresé. Fue cuando vine aquí a Guadalajara y volvió el mismo esquema, el esquema de enseñar a los demás, de procurar hacer reportajes trascendentes, de hacer periodismo pues que cambiara las circunstancias, pero me di cuenta que no era eso. El chiste es vender. Vender, vender, vender y vender y vender. No importa si dices mentiras, no importa si no trasciendes, no importa si nada. Y ves a la gente que yo ayudé, que yo forjé, que yo les di una oportunidad, y ninguno te da el apoyo cuando tú lo necesitas. Ni esa empresa a la que le dedicaste tu vida entera te da la mano cuando tú la necesitas. La realidad hoy es que estoy aquí con ustedes. La realidad es que yo dependo al 100% de ustedes, de sus vistas, de mover el chintolo algoritmo, de sus aportaciones. Estoy tramitando una pensión que no me va a alcanzar para vivir en los próximos años, porque aquí en este país dan una pensión raquítica. Porque aquí en este país una persona de mis edades,
yo tengo 61 años, no tiene ningún futuro a menos que se dedique a otra cosa. Por eso cuando empezó todo este ambiente político de López Obrador hace muchos años, de alguna manera yo me la empecé a creer, pero me equivoqué. Cuando te das cuenta, cuando critican a esta clase media aspiracionista, y te das cuenta que Durazo tiene 30 casas, que Barle tiene 50 casas, que Irmeréndira Sandoval tiene 100 casas, que el otro tiene 80 casas, que este tiene coches, que este tiene casas de playa, o cuando te das cuenta que del otro grupo, del grupo del PRI y del PAN, yo siempre he sido antipriista y antipanista, te das cuenta que han robado durante toda la vida y no han recibido ni siquiera un castigo. Entonces resulta que amaneces un día fregado, amolado, jodido, sin trabajo, sin apoyo de nada, ni del gobierno, ni de las empresas a las que le diste la vida, y es cuando te das cuenta que el único propósito en la vida es vender. Me equivoqué rotundamente. Me equivoqué por ayudar a las personas que no merecían que las ayudara. Me equivoqué pensando que podía cambiar el mundo. Me equivoqué pensando que un reportaje era suficiente. Cuando te das cuenta de lo podrido que está un sistema político mexicano, con Morena, con el PRI, con el PAN, con el Verde, con el PT, con Movimiento Ciudadano y con todos. No, señor presidente, estás equivocado, como yo estoy equivocado. Tener dinero, acumular riquezas, es lo que te da muchas cosas en este mundo. Tal vez, mi querido López Obrador, aprendimos cosas diferentes en la escuela. Nada más que tú eres presidente y yo soy un vil periodista. Pero no, esa no es la lección. Así que si algún día me lo preguntan, les voy a decir esto. El chiste de la vida es acumular cosas, no importa cómo, no importa bajo qué circunstancias, fregar al prójimo, no ayudarlo, no pensar en cambiar el mundo, sino en tener y en tener cosas. Y muchos del gabinete, como Olga Sánchez Cordero, como Manuel Bartlett, y como muchos más de este gabinete de la transformación, ellos sí aprendieron esa lección. Por eso no me salgan con jaladas de la transformación. Este mundo es muy claro. Solamente es vender ilusiones, vender espejitos, vender mentiras, y los que nos dedicamos a cambiar al mundo, estábamos equivocados. Por lo menos yo. Y eso a mí me tiene hasta la M, hasta la madre, para que me entiendas.